Rusia y Ucrania, una historia de conflicto. El conflicto entre Rusia y Ucrania no es un fenómeno reciente, sino el resultado de siglos de tensiones políticas, culturales y territoriales. Desde la caída del Imperio ruso hasta los eventos más recientes, esta relación ha estado marcado por tragedias, disputas y enfrentamientos. Hoy exploraremos los momentos clave que han dado forma a esta crisis. En 1917 el Imperio ruso colapsó, dando paso a la Revolución bolchevique. Este evento transformó a Rusia en la Unión Soviética, un estado comunista compuesto por repúblicas como la República Ucraniana, Bielorrusia, Georgia y otras. Ucrania, conocida como el granero de Europa por su fertilidad agrícola, jugó un papel crucial en la economía soviética. Sin embargo, la integración de Ucrania no fue pacífica. Durante la Guerra Civil Rusa de 1917 a 1921, Ucrania fue un campo de batalla entre bolcheviques, nacionalistas ucranianos y otros grupos. Finalmente fue incorporada a la URSS en 1922 como la República Socialista Soviética de Ucrania. En la década de 1930, bajo el liderazgo de Stalin, Ucrania enfrentó una de las tragedias más devastadoras de su historia, el Holodomor. Esta hambruna artificial provocada por las políticas de colectivización forzada y la confiscación de cultivos causó la muerte de millones de soviéticos en aquellos años, entre ellos el pueblo ucraniano. El, el Holodomor generó un resentimiento profundo hacia el gobierno soviético. Este periodo también vio tensiones crecientes entre la identidad nacional ucraniana y el control ruso, sembrando la semilla de futuros conflictos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania se convirtió en un campo de batalla clave entre el ejército alemán nazi y el ejército rojo de la Unión Soviética. Mientras que la mayoría de ucranianos lucharon en el Ejército Rojo contra los nazis, algunos grupos nacionalistas ucranianos, como el Ejército Insurgente Ucraniano, UPA por sus siglas en español, colaboraron con los alemanes buscando liberarse del control soviético. Este periodo estuvo marcado por matanzas masivas, en, tanto de rusos como de ucranianos, a manos de los nazis y colaboradores ucranianos. Además, los nacionalistas ucranianos también participaron en la persecución de minorías, incluyendo judíos y polacos, durante este tiempo. Al final de la guerra, Ucrania quedó devastada. Sin embargo, la URSS reforzó su control sobre la región, aplastando cualquier intento de independencia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Ucrania continuó siendo una parte esencial de la URSS. Sin embargo, las tensiones nacionalistas presintiendo en 1991 el colapso de la Unión Soviética marcó el inicio de una nueva era. Ucrania y Rusia emergieron como naciones independientes, pero sus caminos divergieron rápidamente. Ucrania buscó integrarse con Europa, mientras que Rusia, bajo el líder de Vladimir Putin, comenzó a reconstruir su influencia en la región. En 2014, Ucrania experimentó una crisis política conocida como el Euromaidán. Las protestas estallaron después de que el presidente electo Viktor Yanukovych rechazara un acuerdo con la Unión Europea, optando por estrechar lazos con Rusia. Tras el derrocamiento de Yanukovych, Rusia reaccionó anexando Crimea, alegando proteger a la población rusa de la península. Este acto fue condenado por las comunidades internacionales como una violación a los derechos internacionales. Paralelamente, en las regiones orientales de Ucrania, el conflicto se intensificó. Separatistas con apoyo de Moscú declararon la independencia de Donetsk y Lugansk. Rusia acusó a Ucrania de discriminación y violencia a la población rusa en estas áreas, mientras que Ucrania denunció la intervención rusa como una intervención indirecta.
El conflicto en el este de Ucrania ha provocado miles de muertes y desplazamientos masivos, sumando una nueva capa de sufrimiento a la región. En 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, afirmando proteger sus intereses de seguridad y a las comunidades rusas en el país junto con la desnazificación de Ucrania. Sin embargo, este acto ha sido ampliamente percibido como una agresión injustificada. La resistencia ucraniana y el apoyo militar de Occidente han convertido el conflicto en una crisis internacional. La guerra de Rusia y Ucrania es un recordatorio de cómo la historia puede alimentar conflictos presentes. Comprender estos antecedentes es esencial para imaginar un futuro más pacífico. El pasado no se puede cambiar, pero aprender de él puede cambiar el futuro. La guerra entre Rusia y Ucrania refleja las profundas heridas de la historia y los costos humanos de las ambiciones políticas. Más allá de fronteras o ideologías, el conflicto ha causado un sufrimiento incalculable.